Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar con esta nueva reunión, con esta nueva enseñanza. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia en este día, porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra, porque nos permites ver las enseñanzas de Jesús y aprenderlas para nuestra vida día a día. Gracias por este nuevo martes en el que me permites traer este mensaje. Te ruego que sea verdaderamente de bendición para todos los que lo escuchen, pero sobre todo de exhortación y de edificación, que es lo que nos va a permitir mejorar en este camino en el que tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Hoy vamos a leer desde el versículo 24 al 27. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Por fin llegamos al final del Sermón del Monte, ¿no? Esta es la cuarta y última comparación entre dos partes que hace el Señor. Ya hemos visto las tres anteriores que fueron las dos puertas que llevaban a dos caminos, los dos tipos de frutos, los dos tipos de árboles que dan dos tipos de fruto, y vimos los dos tipos de siervos, ¿no? Y ahora vamos a ver la siguiente comparación. En la Reina Valera podemos ver que dice los dos cimientos, así dice la Reina Valera, los dos cimientos. Pero cuando leemos con atención, podemos darnos cuenta de que Jesús no estaba hablando en realidad de los cimientos, sino de los constructores de la casa. No se habla en realidad de los materiales del cimiento, no se menciona nada respecto al cimiento en sí mismo, sino que se menciona a los constructores. Jesús hace referencia a los constructores y no al cimiento. Fíjense, esta última comparación y enseñanza es un cierre claro y contundente al Sermón del Monte completo. Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo lo que acaba de terminar de decir en todo el Sermón del Monte que dijo durante todos estos capítulos, que como ya hemos visto seguramente fueron muchas horas, porque subió cerca del mediodía o a la mañana y terminó bajando a la tarde-noche del monte. O sea, fue un sermón largo. Esto lo que vimos fue como un pequeño resumen de lo que trató, pero fue mucho más largo, obviamente. Entonces, cuando el Señor nos dice, cualquiera que me oye estas palabras, se refiere a todo el sermón del monte. Y vamos a ver en el versículo 24, vamos a ver que se está refiriendo, está haciendo una comparación aquí, no entre dos cimientos, sino entre dos constructores. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está comparando con un hombre que edifica, o sea, con un constructor. Debemos recordar que este sermón fue dirigido a muchos de los que lo estaban siguiendo al Señor y lo seguían con la intención de ser sus discípulos. Por lo que, obviamente, si lo traspasamos a nuestros días, equivale a todo aquel que se acerca a la congregación cristiana o a cualquier congregación cristiana con la intención de escuchar la palabra de Dios. Porque a quien les estaba hablando aquí era gente que quería escuchar la palabra de Dios. Era gente que quería saber si este verdaderamente era o no era el Mesías. Todos los que asistimos a la iglesia somos oyentes del sermón, ¿no? Pero tristemente no todo el que escucha la palabra de Dios la obedece. Y eso es lo que acá el Señor está
recalcando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La clave está en y las hace, no es solamente escuchar. Eh, Cualquiera que escucha estas palabras de Jesús, todo lo que dice el Sermón del Monte, dice, y lo hace, es un hombre o una mujer prudente. La palabra en el original en griego es exactamente la misma, se dice de otra forma, pero el significado de la palabra prudente no va mucho más allá, que hay algunas palabras que son más complejas, pero esta significa lo mismo, prudente, sensato. Así que en la palabra prudente en nuestro idioma significa esto. Fíjense, yo lo busqué en el diccionario, dice, en el diccionario no, en realidad en el diccionario de internet, dice persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es lo que significa una persona prudente, alguien que ve todas las posibilidades de todas las cosas que quiere hacer o que va a hacer, y dice, y adecua o modifica, y esto es muy importante, adecua o modifica la conducta para no recibir ni producir en otros perjuicios. Eso es una persona prudente, alguien que es capaz de cambiar su forma de ser, es capaz de cambiar su pensamiento, su forma de actuar, su forma de hablar, solo con tal de no perjudicar a otros y obviamente no salir él perjudicado. Escuchar la palabra de Dios por medio de las enseñanzas en la iglesia, ¿no? O escucharlas en internet, o escuchar lo que sea, escuchar la palabra de Dios en general, o leer la Biblia, es el acto más inútil que podemos hacer si luego no ponemos en práctica lo que aprendimos, lo que escuchamos. O sea, no hay nada más inútil que escuchar la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios para no ponerla en práctica. Por eso dice, el Señor dice que el que lo hace, el que las escucha y las hace, es una persona prudente. ¿Se imaginan, por ejemplo, a un estudiante de medicina? Alguien que va a hacer la carrera de medicina, estudia todos los manuales, aprende todo correctamente cómo hay que responder, luego va a dar las lecciones, va a dar su tesis, no sé bien cómo se maneja en los que aprenden medicina, ¿no? Pero supongo que tienen que dar una tesis, tienen que rendir muchos cursos y a todos los rinde con 10, con excelente, sobresaliente, porque se aprendió todo de memoria perfectamente. Ahora, un día le toca ejercer eso que aprendió en medicina y a la hora de atender a un paciente que está con una enfermedad, decide no poner en práctica nada de lo que aprendió. Decide, no sé, guiarse por, no sé, el horóscopo, por ejemplo. No, pero vos sos cáncer, no creo que tengas... o, por ejemplo, vos sos del signo cáncer, así que lo más probable es que este dolor de estómago sea un cáncer de estómago. O sea, sería totalmente ridículo y lo más peligroso es que una persona que decide aplicar su propio pensamiento a algo que ya está establecido, porque la medicina está establecida, es así, si tenés ciertos síntomas es una enfermedad, si no los tenés, no tenés esa enfermedad. Así funciona la medicina. Si yo aplico, no sé, teorías o creencias o distintas cosas a la medicina, lo único que voy a terminar logrando va a ser matar a un paciente. Lo más probable es que ese doctor que estudió al vicio, porque al final no lo aplica y decide aplicar cosas según lo que a él le parece, entonces ese médico va a terminar matando seguramente a un paciente. Bueno, cuando leemos la definición de prudente, que nos da el Señor y que leemos también la que leemos en el diccionario, podemos darnos cuenta de que igual de peligroso es escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Es igual de peligroso. En este ejemplo que queda acá, que nos da el Señor, fíjense cómo dice, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando uno construye una casa, obviamente uno no piensa en hacerse una casa para sí mismo y vivir solo. Por lo general, el que construye una casa suele ser el que quiere para su familia. Así que si esta casa no está bien afirmada y esta casa se derrumba,
¿sobre quién va a caer? Sobre nuestra familia, obviamente. No solamente peligra nuestra vida, sino que hacemos peligrar a todos los que estén refugiándose bajo nuestra casa. Una de las tantas cosas maravillosas del Señor Jesús es que nadie puede decir que nos engañó ni que nos pintó cosas de colores que son mentiras. Jamás nos dijo el camino es fácil y vos vas a poder, si bien el Señor dijo mi yugo es fácil, se refiere a que su carga no es tan complicada de llevar, pero jamás nos dijo que en el mundo no vamos a tener problemas. Todo lo contrario, en Juan 16:33 el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo, ¿no? Entonces el Señor jamás nos mintió, jamás nos dijo que no vamos a tener adversidades. Este ejemplo que pone acá es una clara advertencia de que por más cristianos que seamos, no estamos exentos de las tormentas de la vida. Fíjense cómo dice, descendió lluvia, vinieron ríos, en la otra versión ríos en realidad se refiere a crecientes, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Lo cual el Señor ya nos está advirtiendo de que por más que estemos sentados sobre la roca, vamos a tener inconvenientes, van a venir tormentas sobre nuestras vidas. Esto incluye enfermedades, incluye dolores, incluye tristezas y incluye la muerte, ¿sí? Está incluida la muerte, una de las tantas cosas que nos puede venir a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nosotros mismos. Hablo de la muerte física, no espiritual. Pero es una posibilidad, lo cual descarta por completo aquella enseñanza de la confesión positiva, ¿no? De que si yo creo y confieso que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Esas son cosas del mundo que se han metido en la iglesia, pero nada tienen que ver con estas palabras de Cristo. El Señor nos está diciendo que nosotros debemos afirmarnos sobre la roca para que cuando vengan esas adversidades estemos firmes. Fíjense que cada predicación, cada estudio que hacemos y el tiempo de lectura que tenemos en privado, cada tiempo que invertimos en la palabra de Dios, en el camino de Dios, es como un ladrillo más en esa casa que obviamente representa nuestra vida, representa nuestra familia y hasta, ¿por qué no?, nuestra integridad como persona representa, ¿no? Lo que somos como persona. Eso es esa casa. Todo está edificado sobre la palabra de Dios. Entonces cuando viene, por ejemplo, como estamos viviendo ahora, una cuarentena, un coronavirus o una bomba termonuclear, esa casa va a seguir firme. Ese cristiano va a seguir en pie resistiendo todo ese embate porque no está apoyado sobre sí mismo, ni en lo que piensa, ni en lo que piensan otros predicadores. No, está apoyado sobre la palabra de Dios. Ahí está su apoyo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor nos dice que está sentado sobre la roca? Bien, la roca es Cristo, pero Cristo es su misma palabra. Cristo es el verbo, la palabra viva. Por lo tanto, cuando confiamos en lo que dice la Biblia, estamos asentados sobre Cristo mismo. Cuando conocemos la Biblia en profundidad, cuando conocemos su palabra, todo lo que nos dice, estos embates, estos vientos, no nos hacen nada. Nos pueden chocar, nos pueden golpear, nos pueden lastimar un poco, pero no nos van a conmover de donde estamos. Entonces viene alguien y te dice, che, pero el coronavirus está muy grave. Entonces el que está firmado sobre la roca dice, pero el Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No, bueno, pero fíjate que está causando mucha desocupación. Vos disculpame, pero el Salmo 23:1 dice que Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. No, pero bueno, pero esta enfermedad es peligrosa y te podés morir si no te cuidas. Bueno, pero Filipenses 1:21 dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así podemos seguir todo el día. Pueden venir un montón tirando todos los embates que quieran, pero el que conoce la palabra de Dios siempre va a tener con qué defenderse. Siempre va a estar asentado sobre esa roca que es Cristo. Y todas las enseñanzas aprendidas son otro ladrillito edificado en nuestra casa que nos cuida de ese embate del enemigo. La gran diferencia con cualquier persona de este mundo es que un verdadero hijo de Dios, la vida de un verdadero hijo de Dios, está afirmada sobre Cristo mismo, no sobre cualquier cosa. Cristo es su palabra, Cristo es el verbo, la palabra viva. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo a Cristo, estamos leyendo lo que Él tiene, no solamente lo que Él quiere de nosotros, sino que lo estamos conociendo a Él mismo en persona. Él vive en su palabra.
Pero lo verdaderamente interesante es que Jesús no está comparando al creyente con el incrédulo. No está comparando al cristiano con el ateo, como que el cristiano es el que se fundó sobre la roca y el ateo el de la arena. No está comparando entre un ateo y un cristiano. La comparación que hace Jesús es entre dos que están escuchando la misma enseñanza, entre dos que van a la iglesia, entre dos que se consideran hijos de Dios. Fíjense que el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿no? Para que escuchar estas palabras de Dios, tiene que estar en una iglesia, tiene que estar escuchando una predicación. La gente del mundo no escucha la Biblia, la gente del mundo no escucha predicaciones. Bien dijo alguien, la Biblia que van a leer la gente del mundo, nuestros vecinos, la única Biblia que van a leer son nuestros testimonios, nuestro ejemplo como personas. Así que no está hablando de gente inconversa. Está hablando de personas que lo están escuchando ahí en el mismo sermón del monte, porque se los está diciendo a ellos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra insensato significa necio, significa que con falta de sensatez, significa tonto. Eso es lo que significa la palabra insensato. Ambos constructores disponían exactamente de los mismos materiales. ¿Sí? Ambos oyentes están escuchando las mismas palabras de Jesús. O sea, los materiales están ahí, son los mismos materiales para ambos constructores. Pero el primer constructor, ¿m?, amoldó su construcción a las irregularidades de la roca. Por más que era complicado edificar sobre una roca porque no está pareja, el primer constructor amoldó su construcción a cómo es la roca, mientras que el otro constructor buscó un terreno, se llevó esos materiales a otro terreno que se amoldara más a su comodidad, ¿sí? Un terreno llano y con una hermosa capita de arena era mucho más agradable a los ojos, es mucho más fácil de construir encima. O sea, ni siquiera se esforzó el otro constructor. Pero el primero tuvo que amoldar su construcción a la roca. No sé, yo tengo el ejemplo acá de, bueno, cuando construyó la casa mi papá, el terreno este en el que estamos está en una zona bastante alta, hay muchas piedras, una casa de loco la cantidad de piedras que hay, lo difícil que es cavar en estas piedras, y el terreno está en caída. Así que no se podía hacer, o al menos nosotros no podíamos, porque no teníamos para pagar una máquina que nos enderezara todo el terreno, sería una locura de gasto. Entonces, ¿qué hizo mi viejo? Edificó su casa en tres niveles distintos. Vos tenés la cocina-comedor, tenés que subir 2 escalones para subir al living y a una pieza, y después tenés que subir otros 2 escalones para llegar al baño y a los otros 2 dormitorios. ¿Qué hizo? Tuvo que amoldar la construcción de su casa a cómo era el terreno, porque no se podía modificar el terreno demasiado. Había que hacerlo así, en caída. Así que la casa tiene 3 niveles distintos por eso. Este constructor que edificó su casa sobre la roca, no es que cavó, que hizo huecos en la roca, no, tuvo que amoldarse a esta roca. Yo he visto casas edificadas sobre piedras gigantes, no necesitas hacerle un hueco a la roca, es ridículo, ya el cimiento está, la roca es el cimiento, solo tenés que empezar a edificar arriba y te queda totalmente firme. Esto es lo que hizo el primer constructor, mientras que el segundo no, agarró todos esos materiales y se los llevó a un terreno más acorde a su gusto. Esto les pasa a muchos que están en congregaciones de sana doctrina, pero en vez de buscar amoldarse a la palabra de Dios, en vez de buscar amoldarse a la congregación de la cual son miembros, en vez de buscar amoldarse a los hermanos en Cristo con los que tiene que convivir en esa congregación, prefiere buscar la manera de amoldar eh, todo lo demás, todo lo que escuchan, amoldarlo a su gusto. Son los que van a una congregación donde se predica una cosa,
pero quieren amoldarla a lo que se predica en otra de algún predicador famoso. Y yo tristemente he escuchado esto muchas veces. No, pero pasa que John Piper piensa tal cosa. No, pero John MacArthur dice esto. No, pero Armando Alducin cree tal cosa. Y sí, son grandes predicadores de sana doctrina. Ahora, si uno quiere estar en una congregación como por ejemplo la de John MacArthur, es muy fácil lo que hay que hacer. Hay que comprarse un boleto de avión, irse a Estados Unidos y empezar a congregarse en la congregación de John MacArthur. Pero cada congregación es diferente y no se puede pretender convertir todas las congregaciones en la de tal predicador que a mí me gusta. No, el Señor por eso nos hizo a todos distintos y nos tenemos que pulir y llevar los unos con los otros en una congregación. Este constructor lo que estaba haciendo era esto. Todo lo que aprendía en la iglesia se lo llevaba a otro terreno y lo amoldaba y decía, no, pero a mí me parece que sería mejor así. Pero a mí me parece que sería mejor así. Y terminó haciendo lo que quiso. Vamos a ver cómo termina este constructor. Dice versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué le pasa a estas personas que siempre están buscando la congregación perfecta, pero nunca la encuentran? Se llevan y van a una iglesia y escuchan una enseñanza y se llevan. Todas esas enseñanzas son como los materiales de construcción, pero nunca edifican sobre la roca, nunca se asientan en ningún lugar. Están siempre buscando el terreno más cómodo, a dónde está más parejito de acuerdo a mi gusto. Este es el desenlace final. Por más que vaya de iglesia de sana doctrina detrás de iglesia de sana doctrina, está tratando de amoldar la palabra de Dios a lo que él siente, a lo que él cree, a lo que él le parece. Y su destino es este. Dice, descendió, o sea, vinieron las tempestades de la vida y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y es aquí donde vemos al típico, no sé cómo decirlo para que no suene feo, no quiero decir el típico resentido, ¿no? Pero muchas personas que se van resentidas de las iglesias, es verdad. Se van despotricando, se van enojados contra Dios, contra el pastor, contra los hermanos, se van enojados con todo el mundo, ¿m? Y se escuchan y se conocen las típicas frases. Me voy de acá porque en esta iglesia no hay amor. ¿M? No, en las iglesias son todos unos hipócritas, todos son iguales, son todos unos hipócritas. No sé, un montón de excusas. No, me odian porque digo la verdad, no me soportan porque digo la verdad, por eso el pastor no me quiere. Por eso los hermanos, a mí se predica una cosa y todos hacen una cosa distinta y siempre están buscando una excusa, ¿no? ¿Por qué? Porque vinieron las inclemencias de la vida, lo agarraron en un mal terreno, lo derribaron, lo destruyeron, tal vez perdió familiares, tal vez hasta se derrumbó su propio matrimonio y terminó en un divorcio, o sus hijos no lo quieren ver más. Y en ese momento de desastre de su vida, lo único que busca es culpables. Obvio, es más fácil enojarse y echar culpas a otro que mirarse a sí mismo y darse cuenta de que fui un insensato, como dice el Señor. No tuve sensatez. Ojo, hay unas pocas y honrosas excepciones de gente que después de que el Señor tocó su vida de esta forma, destruyendo todo lo que habían mal construido, levantaron la cabeza y dijeron, wow, si yo hubiese escuchado al pastor, esto no me habría pasado. Sí, me acuerdo que esta enseñanza la dio Guillermo en una enseñanza de varones, me acuerdo que la dio y yo me hice sonso. Me acuerdo que Alejandro, me acuerdo que tal hermano predicaron sobre este tema. Hay muy pocos que tienen la humildad para decir, la verdad que fui un insensato. Y se levantan y empiezan a construir sobre la roca correctamente. Pero tristemente son pequeñas, muy pocas, aunque muy honrosas excepciones. Pero la mayoría de los que se van de las iglesias precisamente se van por este motivo. Porque todo lo que escucharon no lo estaban edificando sobre Cristo, lo estaban edificando en el terreno que más les convenía. Fíjense una cosa muy interesante también. El segundo constructor, o sea, del segundo constructor, se dice
algo que del primero no. No sé si lo han notado. Dice que la tormenta dio con ímpetu contra aquella casa. Pero del primer constructor, el que estaba sobre la roca, no se dice que dio con ímpetu. O sea, ímpetu significa con mucha violencia, con mucha fuerza y violencia. Del primer constructor no se dice, del que estaba sobre la roca, que dio con ímpetu. Solo se dice que vinieron lluvias, ríos, vientos, vino tormentas, pero no dieron con ímpetu. Solo fueron tormentas normales. Pero la del que está sobre la arena dice que dio con ímpetu, dio con gran violencia contra aquella casa. ¿Por qué será que contra el del terreno planito, cómodo, dio con fuerza y contra el otro no tanto? Bueno, es lógico, porque los terrenos más parejos y arenosos, más vistosos, más bonitos, suelen estar cercanos al río o al mar, mientras que los terrenos pedregosos y rústicos suelen estar en zonas más montañosas y difíciles de acceder y difíciles de edificar. Pero sin embargo es mucho más fácil, mucho más probable de que te pegue una creciente si tu casa está pegada justo junto al río. Es lógico que te va a dar una creciente y al que está más lejos tal vez le llegue un poco de agua, pero no le va a llegar el mismo tipo de creciente. ¿Dónde es más probable que te dé, no sé, un tsunami? ¿Al lado del mar, en Mar del Plata? ¿O acá, en las sierras de Córdoba? Y acá no hay forma de que llegue un tsunami. Como dice el dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Edificar en el lugar más cómodo, más bonito, termina siendo más caro. Yo, una cosa que siempre me llamó la atención y siempre digo, ¿dónde puso Dios a su pueblo Israel? ¿Al lado de una playa? No, los puso en una zona de sierras, en una zona de valle, en una zona semimontañosa. No hay montañas muy altas, así que no hay erupciones volcánicas, pero tampoco están tan cerca del mar. Los puso en un lugar ideal. Ahí está el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos la comparación, por ejemplo, con Abraham y Lot, cuando se separan y Abraham le dice que elija a dónde ir. Lot, ¿qué eligió? Y eligió la llanura. ¿Y la llanura a dónde se acercaba? Se acercaba a Sodoma y Gomorra, se acercaba a la zona de mayor pecado de aquella época. Mientras que Abraham se tuvo que ir con todas sus ovejitas hacia la montaña, a un lugar más árido, más complicado tal vez de conseguir suyos, pero él sabía que en ese lugar lo estaba acompañando el Señor. Y tiene mucho que ver con esta comparación. Para edificar sobre la roca, tenés que irte a un terreno más difícil. Y así son las iglesias. Son terrenos difíciles de edificar, son terrenos difíciles donde te tenés que amoldar. Yo mismo casi caigo en esto de creer que la iglesia tenía que amoldarse a lo que a mí me parecía. Yo mismo lo llegué a pensar, aunque gracias a Dios rápidamente me di cuenta de que no es así. Pero si había una congregación que yo veo como una de las más ideales, tanto en enseñanzas como en alabanza, como en todo, era la iglesia de Casa de Oración México, del pastor Chuy Olivares. Entonces yo decía, wow, yo quisiera estar en una iglesia así. Pero lo cierto es que no todas las congregaciones son distintas. No todos perdón, todas las congregaciones son distintas. Todos los pastores son distintos. Todos los hermanos son distintos. Aún los gustos por la música, depende del lugar, son distintos. Entonces no puedes pretender llevar tu gusto y modificar una congregación local en base a lo que a mí me gusta. Es al revés. Yo debo amoldar mi edificación arriba de la roca y no el terreno se tiene que amoldar a mí. Hermanos, todas las predicaciones escuchadas, fueron puro conocimiento acumulado si lo edificamos en un terreno endeble. Y lo más triste de este constructor que construyó sobre la arena, es que lo más probable, lo más triste es que alguien seguramente se acercó y le avisó a tiempo de que estaba construyendo en un mal lugar. Eso es lo más triste de todo y pasa muchas veces, de que se avisa, se advierte, se predica una y otra vez de que esa no es la forma correcta de pertenecer a una congregación. No se puede amoldar a todos a mi gusto, si no soy yo el que me tengo que amoldar a los hermanos en Cristo, soy yo el que me tengo que amoldar a una congregación, soy yo el que se tiene que amoldar a la palabra de Dios. No es que todos se tienen que amoldar a mi gusto. Y seguramente a este constructor le dijeron, hey, te va a venir una corriente, una creciente y te va a arruinar todo. Pero este constructor no hizo caso.
¿Mm? Puede que haya pensado, no, es un lío desarmar todo y vender el terreno y tener que buscar otro lugar y seguramente me va a salir plata encima. Era un problema para su bolsillo y muy probablemente para su orgullo, porque ya tenía la casa bastante avanzada, bastante edificada. ¿Dónde radica la diferencia entre los dos constructores? ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos constructores? La diferencia está en la obediencia. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o también dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Dónde está la diferencia entre un constructor y el otro? En que uno escuchó las palabras de Jesús y le hizo caso, y el otro la escuchó y hizo lo que mejor le parecía. La clave está y siempre va a seguir estando en la obediencia. Esa es la clave para ser el constructor que construyó sobre la roca. ¿Mm? Uno escuchó y hizo lo más difícil. Eso hizo el de la roca, lo más complicado. Y el otro escuchó y hizo lo que le quedaba más cómodo. Sin embargo, la obediencia fue lo que marcó la diferencia entre ambos. Y como uno fue obediente y amoldó su estructura de vida, sus pensamientos, sus conocimientos, los amoldó a la palabra de Dios, los amoldó a una congregación, entonces su vida empezó a estar firme delante del Señor. Pero el otro solo tenía materiales acumulados, no estaban bien edificados sobre un buen lugar. Eran materiales acumulados arriba de algo que tarde o temprano se iba a caer. Una historia que leía mientras estudiaba sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la obediencia. Encontré una historia muy interesante que pasó en Inglaterra, ¿no? Eh, un, Se hizo muy conocida una noticia de que un marín de los marinos del Reino de Inglaterra había cometido un error, había desobedecido en algo y le impusieron una disciplina muy severa. No dice cuál, la verdad que estaba leyendo, pero no dice cuál es la disciplina. Pero le dieron una disciplina bastante severa. Así que muchos empezaron a opinar que estaba mal, que era muy grave, muy severa la disciplina que se le estaba imponiendo por simplemente no haber hecho caso en una simple orden, algo común. Sin embargo, se levanta un marino de años, uno ya veterano, que ya no trabajaba, ya no estaba más de marino, pero que había trabajado toda su vida de marino. Había no trabajado, sino servido, porque esta gente sirve. Había servido de marino y dice, no, la disciplina que le pusieron es la disciplina estándar y correcta, porque ese marino que fue desobediente tiene que aprender a obedecer, porque en la marina lo importante, lo más importante de todo, es la obediencia al mando superior. Si vos te pones a discutir, si vos te pones a pensar demasiado lo que te están ordenando, podés hacer que corra riesgo tu vida y la de muchos otros. Y este marino cuenta la historia de que en una oportunidad iban llevando con un barco pequeño, iban llevando un bote bastante grande, ¿no? No sé qué tipo de barco sería, pero un barco mucho más pesado, y lo venían tirando con una de estas líneas de metal, ¿no? De estas líneas que son como todas cuerdas de metal. Y lo venían acarreando en una zona del mar bastante encrespada, con mucha tormenta. Venían tirando, con un pequeño botecito, venían tirando este barco grande. Dice que de repente escucharon el grito del comandante principal que gritó todos al suelo o todos abajo, algo así gritó. Y dice que inmediatamente todos se tiraron al piso del barco. No entendían el porqué, pero se tiraron de una. Inmediatamente después de que se echan todos al piso, dice que se corta esta línea de metal que venía trayendo el barco grande. El jefe, el que los dirigía, estaba viendo que se estaba cortando y por eso gritó. Cuando se corta esta línea, dice este marino que empezó a moverse, dice, como si fuera una serpiente de metal loca por todos lados, y si alguien se hubiese quedado un segundo parado, le hubiese arrancado la cabeza, porque fue un movimiento muy violento de esta línea de metal. Si alguien se hubiese quedado pensando, pero ¿por qué me tengo que agachar? ¿Pero qué es lo que pasa? Pero decime,
No, no, nadie cuestionó nada. Y gracias a que nadie cuestionó nada, todos salvaron la vida. Y es más, no salió ninguno lastimado, ni siquiera lastimado, porque todos obedecieron al unísono a la palabra del comandante principal. Gracias a eso, todos salvaron su vida y su integridad física, que a lo mejor no se morían, pero podían quedar, no sé, inválidos o con un tajo muy grande. Ninguno salió lastimado gracias a que obedecieron inmediatamente. Esta historia realmente me impactó y me marcó mucho, ¿no? Porque muchas veces queremos entender por qué la palabra de Dios dice tal cosa y todavía escapa de nuestro entendimiento. No es que no tenga explicación, es que simplemente escapa de nuestro entendimiento actual. A veces solamente tenemos que seguir leyendo, a veces tenemos que escuchar otras enseñanzas, a veces tenemos que ir hasta la otra punta de la Biblia para entender y encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que obedezcamos. Dice el Señor Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las obedece, es una persona prudente, es una persona que evita riesgos innecesarios, a pesar de que no entienda el porqué, a pesar de que sea difícil edificar sobre la roca, lo hace igual. Amén. Que el Señor les bendiga, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí y sin duda que sigo yo mismo mientras imparto esta enseñanza que el Señor me da, yo mismo sigo aprendiendo y sigo creciendo espiritualmente en estas enseñanzas. Que sigamos así, hermanos. El Señor les bendiga.